Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga muy ricamente. Es para mí un placer, como cada día, estar con ustedes en directo desde las Islas Canarias, desde el Centro Evangélico Vida Nueva, 6 en punto de la tarde aquí en las Islas Canarias. Y le doy la más cordial bienvenida a todos los hermanos que en cualquier parte del mundo se van a estar conectando para tener un tiempo en el que vamos fundamentalmente a responder a muchas preguntas que ustedes cada día nos hacen llegar. Intentaremos, con la ayuda del Señor, dar respuesta a preguntas que ustedes sobre todo hicieron en la tarde de ayer y que por cuestiones de tiempo no me dio tiempo, valga la redundancia, de responderlas. Intentaré darles una respuesta bíblica, porque aquí de lo que se trata no es de lo que yo opine o de lo que yo crea, sino de lo que Dios dice. La palabra de Dios, la Biblia, es soberana. Y sobre todas las cosas lo que queremos es que la Biblia hable a nuestros corazones y sea el Señor, a través de ella, la que ministre a nuestras vidas, ¿sí? Así que si me permiten, vamos a orar y pedir la bendición del Señor para este tiempo, que queremos que sea un tiempo de edificación, un tiempo en el cual el Señor trate con nuestras vidas y podamos aprender todo lo necesario para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Oramos entonces. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias una vez más, Dios mío, por este privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos a través de las redes sociales. Yo te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que dirijas todas nuestras conversaciones y que todo lo que hagamos sea dirigido por ti, Señor. Nos encomendamos a ti, pedimos tu luz, tu sabiduría, tu gracia y que tu nombre sea levantado en alto y que tú seas el protagonista de todo lo que aquí se hable en el día de hoy. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, un montón de preguntas llegaron en la tarde de ayer. No sé si nos dará tiempo de responder a todas y a cada una de ellas, aparte de las que seguramente hoy ustedes nos harán. Pero mi recomendación, como cada día, es la siguiente. Miren, vamos a dejar las preguntas para el final. Escuchen la respuesta a las preguntas que yo voy a hacer, a las respuestas que yo voy a dar a sus preguntas, y después al final saluden, digan de dónde nos ven y pregunten lo que quieran, ¿de acuerdo? Vamos a ver, toda pregunta que tenga que ver algo con el libro del profeta Daniel, con el libro del Apocalipsis, es decir, con todo lo relacionado con el mundo de la escatología bíblica, yo les voy a pedir un favor, y es que vayan a las clases que están ya grabadas y subidas en nuestro canal de YouTube, porque seguramente muchas de las preguntas que ustedes hacen sobre los 144.000, sobre si la iglesia va a pasar o no va a pasar parte o toda la tribulación o ninguna parte, el tema de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la marca de la bestia, y todo eso seguramente ustedes van a encontrar la respuesta en las clases de escatología que yo he estado dando, que no se han terminado de dar, sino simplemente que por este tema de la cuarentena, por este tema del confinamiento, digamos que se ha roto un poco la marcha de estas clases. Pero, si no recuerdo mal, hay 7, 8, 9 clases, no recuerdo exactamente el número. Así que todo lo relacionado con escatología, por favor, vayan a las clases de escatología en el canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, y ahí seguramente ustedes van a encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que todos los días ustedes me hacen, ¿de acuerdo? Bien, tengo una lista de preguntas tremendas y vamos a empezar por la primera. Algunos de ustedes en el día de ayer me preguntaron qué opino yo acerca de la Biblia Vulgata. Bueno, yo, con todos mis respetos, dudo mucho de que la mayoría de los creyentes hoy en día les sea de utilidad la Biblia Vulgata, por una sencilla razón, porque la Biblia Vulgata fue traducida de los idiomas originales, el hebreo, Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego, al latín. La Biblia Vulgata está en latín. La mandó a hacer un papa llamado Dámaso en el año 382 después de Cristo. Es muy interesante porque hay un detalle que sí me gustaría que retuvieran, y es que el orden que tenemos actualmente en nuestras Biblias, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para los evangelios, antes de la versión o antes de la traducción Vulgata, no era ese. Antes el orden era Mateo, Juan, Lucas y Marcos.
pero a raíz de la traducción al latín, la Biblia Vulgata, el orden de los evangelios es el que tenemos en la actualidad nosotros en nuestras Biblias. En el Concilio de Trento, concilio por cierto muy interesante que se llevó a cabo entre el 1545 y el 1563, se le otorgó a la Vulgata una importancia muy grande. Dese en cuenta que la Iglesia Católica durante mucho tiempo celebraban las misas en latín y era la Biblia que utilizaban. Hay una serie de códices, por ejemplo el Codex Fuldensis y otros, que conservan bastante del manuscrito de la Biblia Vulgata. Y la Biblia Vulgata se imprimió en el año 1504 por primera vez en París. Podríamos hablar muchísimo más acerca de esta traducción, pero no deja de ser una traducción más, ¿de acuerdo? Hay algunas cositas interesantes en cuanto a la traducción, pero pienso que no son realmente relevantes e importantes para compartir ahora. Por otra parte, también me preguntan por la nueva versión internacional. Con todos mis respetos a los que usen o tengan intención de comprar esta versión, yo no se la recomiendo absolutamente a nadie. Es una versión a la cual le faltan muchos textos bíblicos y no es una buena versión. Si usted quiere estudiar en profundidad la Escritura, yo no le recomiendo que usted se ciña única y exclusivamente a la nueva versión internacional. De hecho, yo ni la tengo. No se la recomiendo absolutamente a nadie porque no es una traducción, digamos, fiable. Le faltan muchos textos de la palabra de Dios y pienso que si alguien quiere ser serio en cuanto a su estudio progresivo de la palabra de Dios, la nueva versión internacional, si no la usa, no se pierde nada. ¿De acuerdo? Bien. Ayer me preguntaban acerca del tema de los diezmos y alguna persona me hacía la siguiente observación y la entiendo perfectamente porque sé que en la mayoría de los casos suele ser así, en la mayoría de los casos, no todos. Yo decía en cuanto al tema del diezmo que fue un sistema que el Señor le dio al pueblo de Israel para mantener el sacerdocio y los sacrificios y todo lo relacionado con el tabernáculo y posteriormente con el templo de Jerusalén. No fue un sistema dado por el Señor para la extensión del reino, sino más bien para el mantenimiento del orden sacerdotal, el mantenimiento material de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Bien, hay gente que dice, no, pero a mí me gusta dar el diezmo y Dios me bendice y me parece estupendo, no hay ningún problema, si no hay ningún pecado dar el diezmo. Es más, yo pienso que lo mínimo que deberíamos dar es el diezmo. Hay gente que dice, no, yo es que en el diezmo no creo, no hay ningún problema. Entonces usted no quiere dar el diezmo, pues tiene que dar más del diezmo, porque menos no se puede, ¿vale? Entonces, miren qué fácil se soluciona el problema. Entonces, con el tema del diezmo, hay algunas iglesias que le dan, digamos, un número a cada miembro de diezmador para que luego, una vez que haga su declaración de la renta, aquí en España se llama así, no sé cómo lo llaman en otros países, los impuestos, los tax, como llaman en Estados Unidos, me parece, pues que después tengan, digamos, un descuento o digamos, una retribución de lo que han dado a una organización religiosa, etcétera, etcétera. Y está bien, yo no tengo ningún problema en aceptar todo eso. Pero mi pregunta es la siguiente. Si usted da un diezmo a la iglesia y después usted, en su declaración al gobierno, dice y puede justificar con un documento, lógicamente, de la iglesia, que usted ha dado ese diezmo a la iglesia, con lo que después le descuentan o le devuelven, ¿qué es lo que usted hace? ¿Se lo queda? Porque entonces lo que usted está haciendo es sacar un beneficio de un diezmo que le ha dado teóricamente al Señor. En eso no estoy de acuerdo. Si usted le ha dado un diezmo al Señor y luego de ese diezmo usted recibe una retribución, una compensación, y usted se la queda, recuerde que esa retribución no le correspondería quedársela a usted, sino a la congregación, al Señor a través de la congregación a la cual usted pertenece. Eso por una parte. Y vuelvo a reiterar lo que dije ayer. No se puede asustar a la gente, ni se puede manipular al pueblo de Dios, asustándoles con el tema del diezmo. ¿Vale? Hay muchas congregaciones, parece ser que el diezmo es una doctrina fundamental, que si no lo das te vas al infierno. Pues no es así, mis queridos hermanos. No es así. Que hay bendición cuando una persona es generosa y cuando da su diezmo y su ofrenda al Señor, no le quepa a usted la menor duda. No le quepa a usted la menor duda. Creemos
que Dios ama y también bendice y prospera y ayuda en todos los sentidos al generoso, a la persona solidaria, a la persona dadivosa. Pero asustar o hacer trueques con el diezmo me parece lo más mezquino y lo que demuestra es una ignorancia supina. Y por ignorancia el pueblo de Dios cometió y sigue cometiendo muchos errores en la actualidad, ¿de acuerdo? No me quiero extender demasiado con el tema este del diezmo, pero bueno, creo que con lo que he dicho es suficiente. ¿Podemos comer de todo?, preguntaba un hermano o una hermana en el día de ayer. Hombre, vamos a ver, hay una gran diferencia entre deber y poder. Me remito al versículo de la palabra de Dios que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Usted puede comer como comen, por ejemplo, en esos mercados terribles en China, todo tipo de animales que realmente nos produce perdonen la expresión, una repugnancia, ¿no? Por poder, usted puede comer si quiere una mesa, una silla, se puede comer. Que deba es otra cosa. La Biblia es muy clara a la hora de proteger nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud espiritual. Yo creo que hay cosas que no es conveniente comerlas. Yo creo que hay cosas que a nuestro organismo le pueden perjudicar gravemente. Y por consiguiente uno tiene que tener sentido común, que a veces parece que es el sentido menos común de todos. Pero existe un sentido común. No estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, lo cual no significa que podamos hacer lo que nos da la gana, ¿de acuerdo? Pero esto es para gente madura y gente que sabe de lo que estoy hablando. La ley prohibía categóricamente el ingerir ciertos y determinados alimentos. Por ejemplo, solamente se podían comer animales que tuvieran pezuña y que fueran rumiantes. Por ejemplo, el cerdo es un animal que tiene pezuña, pero no es rumiante. Da una imagen de que es puro, de que es limpio, pero luego interiormente no lo es. La vaca es un animal rumiante y con pezuña, la cabra, la oveja, el ciervo, etcétera, etcétera. Del mar solamente se podían comer peces que tuvieran escamas y aletas. Y luego de los insectos solamente la langosta, todos los demás quedaban descartados. Hay una lista inmensa en el libro de Levítico, que si usted quiere leerla, lo que se podía y lo que no se podía comer. Usted quiere llevar a rajatabla, usted quiere cumplir con esa, digamos, recomendación, con esos mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel, pues no hay ningún problema, hermano. Usted quiere ser vegetariano y no quiere comer nunca más carne. Muy bien, no hay ningún problema. Lo que siempre digo es que no cuestionemos lo que hacen los demás. Ahora, sí digo categóricamente que, por ejemplo, el tema de morcillas, que es totalmente sangre, yo no le recomendaría a nadie que lo coma. Ahora, yo no estoy aquí para decirle a ustedes lo que tienen que hacer. Yo simplemente doy recomendaciones y consejos. Yo creo que hay alimentos que deberíamos de prescindir de ellos. Tal vez comiendo más pescado, más fruta, más verdura, pues tendríamos una mejor salud que no comiendo tanta comida estas rápidas, comida basura, como la llaman por aquí, ¿no? Así que bueno, que el Señor nos dé a todos sabiduría, pero no estamos, digamos, por así decirlo, atados a una serie de costumbres de comida kosher, como se suele llamar en Israel, sino que el creyente tiene una libertad, pero no para pecar, sino para tener discernimiento. Incluso el apóstol Pablo decía que el que come carne sacrificada previamente a los ídolos, pero que él ha orado y la ha presentado al Señor, no peca. Ahora, si alguna persona por motivos de conciencia se quiere abstener de ciertos y determinados alimentos, usted es libre de poder hacerlo, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se puede un cristiano divorciar? Bueno, lamentablemente algunos ya ni se lo plantean, ya van directamente al divorcio, ¿no? El divorcio es una tragedia. El divorcio es una tragedia porque se ha roto algo que empezó muy bonito, con todo tipo de promesas y un amor supuestamente que había, que por lo que sea se ha terminado deteriorando, se ha roto y automáticamente algunos ya optan por el tema del divorcio. Es una lástima que muchos cristianos se divorcian, incluso pastores. Es una tragedia. Es una tragedia. Yo pienso que usted tiene que orar y luchar por su matrimonio todo lo que pueda. Ahora, hay a veces excepciones, como por ejemplo puede ser infidelidad,
maltrato físico, donde se recomienda una separación para ver cómo reacciona, cómo se comporta esta persona, y pienso que siempre tenemos que estar abiertos al perdón y a la restauración. Vuelvo a decir que lamentablemente el número de divorcios en el mundo cristiano se ha disparado de una forma brutal. De hecho, incluso hoy en día hay un montón de pastores que están divorciados, no una y dos y más veces, y siguen ministrando como si aquí no hubiera ocurrido absolutamente nada, ¿no? Yo pienso que el matrimonio es una institución sagrada y es nuestra primera responsabilidad, ¿sí? Por lo tanto, oremos para que el Señor guarde nuestras familias y para que cada vez seamos más ejemplo y testimonio al mundo y no imitemos al mundo, sino que el mundo nos termine imitando a nosotros. Ahora, cada caso es un mundo. Le puedo asegurar de que usted habla con 4, 5, 6 o 10 matrimonios y no hay dos casos iguales. Cada caso es diferente. La Biblia habla de separación, la Biblia habla incluso de llegar a un acuerdo cuando una hermana está casada con un inconverso o un hermano está casado con una mujer que no es creyente. Primera de Corintios capítulo 7, le recomiendo al que haya hecho esta pregunta que lo lea y bueno, y que a la luz de las palabras de Dios, pues vea usted lo que el Señor le muestra y lo que el Señor le indica a través de ella, ¿de acuerdo? Por otra parte, había gente que hacía la siguiente reflexión. Siempre ha habido, o en muchos momentos de la historia, ha habido gripes, la famosa gripe española que se llamó, la pandemia de la peste en la Edad Media, etcétera, y siempre se ha creído que ese era el momento del fin del mundo. Vamos a ver, en muchas generaciones se ha creído que ya era la última generación, la generación más cerca del fin, de la venida de Cristo. Ya en el siglo I los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos vivían con la esperanza y con la ilusión de que iban a ser arrebatados y el Señor iba a venir pronto a buscarlos, ¿no? Es cierto que siempre ha habido ese deseo, esa expectativa, pero seamos honestos, ninguna generación ha visto tantas profecías cumplidas como por ejemplo esta. Una profecía fundamental para el retorno del Mesías era la restauración del pueblo de Israel. Y en la Edad Media el pueblo de Israel como tal no existía, ¿verdad? No había una nación, no había un estado llamado Israel. Sin embargo, hoy en día se han dado una serie de condiciones en la tecnología, en lo espiritual, etcétera, que no se habían dado en otros momentos. Por lo tanto, yo creo que nosotros, sin lugar a dudas, hoy por hoy, y solamente Dios sabe cuánto le queda a este mundo, somos la generación de creyentes más cercanas al cumplimiento del libro de Apocalipsis que ninguna otra generación, porque se dan hoy en día una serie de cosas que en otros tiempos no se dieron. Por ejemplo, hoy en día el famoso chip o la marca de la bestia no es ningún misterio, es algo que hasta los perros llevan un chip en su cuello o en las orejas, ¿no? Por lo tanto, hoy en día hay una tecnología que incluso le permite tanto al Señor como al diablo llevar a cabo el plan profético en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Me pregunta muchísima gente, ¿van a seguir los devocionales que compartes todas las mañanas una vez que terminemos este confinamiento? Bueno, si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema. Yo, la verdad, mi ilusión sería seguir grabando estos devocionales por lo menos de lunes a viernes, pero me gustaría hacerlos al aire libre, me gustaría hacerlos en otro lugar. De momento los estamos haciendo aquí en el salón porque no podemos salir, pero a mí me gustaría ir por diferentes partes de la isla, de esta isla de Tenerife donde vivimos, donde hay paisajes y zonas muy bonitas, y aparte de compartir el devocional, que ustedes también puedan ver los paisajes y los lugares tan bonitos que existen en esta isla. Y cuando yo esté de viaje y vaya, por ejemplo, a Israel o a cualquier otro país o donde sea, pues si me comprometo con ustedes a tener un devocional todos los días, pues se puede grabar sin ningún problema, ¿de acuerdo? De momento vamos a ver hasta cuándo va a durar este tiempo y después ya veremos lo que pasa, ¿de acuerdo? Por otra parte, tengo otra pregunta y es la siguiente. Un hermano dice, hermano, hay dos palabras que se suelen utilizar a veces con mucha frecuencia y yo pienso que no son correctas. ¿Podía aclarar si es correcto o no utilizar esas palabras? Una palabra es ojalá y otra palabra es, por ejemplo, la expresión, ay, me encanta esta comida, me encanta este lugar, me encanta esto, me encanta aquello. El tema de me encanta, no me gusta esa expresión, porque realmente viene de encantamiento. Y yo pienso que es más correcto decir me gusta, pero me encanta yo pienso que es una expresión que no deberíamos de utilizar los creyentes. Por el contrario, la expresión ojalá
yo pienso que deberíamos de sustituirla por la expresión si Dios quiere. Porque ojalá es como que Alá, si Alá quiere, y nuestro Dios no se llama Alá, y nuestro Dios tampoco es Alá, ¿vale? El Alá o el Dios de los musulmanes no es nuestro Dios, ni el nuestro es el de ellos, por muchos motivos, ¿vale? Entonces yo pienso que deberíamos decir, como dice Santiago en su epístola, haremos esto, iremos aquí, compraremos, viajaremos, etcétera, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Pero, para sorpresa de muchos, la palabra ojalá está en la Biblia, por lo menos en la versión Reina Valera. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 15, el Señor, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Es curioso, ¿verdad?, que la palabra ojalá aparezca en la Biblia. Y si no me equivoco, creo que hasta hay otros versículos donde también aparece la expresión o la palabra ojalá. ¿Sí? Bueno, sigo respondiendo a más preguntas que ustedes me hicieron. Me hablan acerca del tema del pecado de los hijos de Aarón, de lo que llama la Biblia fuego extraño o fuego ajeno. Bueno, usted sabe que, digamos, el pastor, el que predicaba, el que atendía al pueblo, el que subía a la presencia del Señor y compartía la palabra con el pueblo de Israel y le instruía, era Moisés. Su hermano Aarón era el sacerdote, después lo fue su hijo Eleazar, y su hermana Miriam era, digamos, la que hacía función profética, porque Miriam se considera una profeta del Antiguo Testamento, junto con otras. Y los hijos de Aarón fueron unos rebeldes. Los hijos de Aarón hicieron algo que no les correspondía hacer. Ellos pensaban que como eran los hijos del sacerdote podían hacer lo que les daba la gana. Pues se equivocaban. Fueron muertos, presentaron un fuego que no le correspondía presentar al Señor. Y esto me recuerda un poco lo que le pasó al profeta, si no recuerdo mal, Usías. El rey Usías fue un buen rey, un buen hombre, hasta el día que un día entró en la casa de Dios y él quiso hacer funciones sacerdotales. Los sacerdotes le advirtieron y le dijeron que no lo hiciera. Él no hizo caso. Él pensaba que como era el rey, podía hacer lo que le daba la gana. Y dice que la lepra le brotó en la frente y quedó leproso hasta el día de su muerte. Y hasta que no murió el rey Usías, todo esto lo pueden ver en el capítulo 6 de Isaías, la gloria del Señor estaba como detenida. Él murió leproso en una casa aparte allí en Israel. Por lo tanto, el que usted sea hijo de pastor o el sobrino del pastor o el cuñado del pastor o el encargado de la congregación no significa de que usted tiene carta blanca y puede hacer lo que le da la gana en la iglesia. Es más, tenemos que ser más rigurosos con nosotros mismos que con los demás. Y en el caso de los hijos de Aarón, permítame la expresión, eran unos niños malcriados, que les costó la vida su desobediencia y su osadía de ofrecer fuego ajeno a su función sacerdotal, y al final lo pagaron muy caro. Y ni siquiera el padre, como sacerdote que era, ni siquiera pudo ir al funeral de sus hijos, porque los Cohen, los sacerdotes, no pueden entrar en cementerios ni asistir a funerales. Así es que Dios nos guarde y que Dios nos libre de presentar al Señor cosas que no tenemos que presentarle, o de hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, y eso lamentablemente es muy común. Hoy en día hay gente que se mete donde no lo llaman. Hoy en día hay gente que quieren hacer de todo, todos saben, todo entienden, y no es así. Uno tiene que ser coherente, tiene que tener la humildad de reconocer el área en el que Dios te usa y hasta dónde puedes llegar. Y respetar también un poco el llamado y lo que el Señor ha puesto, el ministerio que ha puesto en otras vidas, ¿no? En el caso de los hijos de Aarón les costó la vida y muchas personas están corriendo serio peligro espiritualmente hablando, y sus familias a veces peor todavía, porque están haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Todo esto conlleva el tema de fuego ajeno, presentarle fuego ajeno delante del Señor. Hay muchas preguntas sobre el arrebatamiento, sobre la tribulación, sobre la segunda venida de Cristo, sobre el anticristo, que todo eso ustedes pueden verlo en las clases de escatología, como dije al principio de este tiempo, ¿de acuerdo?
El que la Biblia diga que el Señor tiene guardada sepultura o el lugar de sepultura para el anticristo y que después en Apocalipsis 19:20 dice que es lanzado vivo al lago de fuego, no es una contradicción, no es ninguna contradicción. Es decir, cuando una persona muere, cuando su cuerpo deja de existir, sigue vivo, vamos a decir, su alma sigue viva, ¿vale? Por lo tanto, el que sea lanzado al lago de fuego no significa que previamente no va a morir. El falso profeta y el anticristo van a morir. Eso no significa de que después no se pueda utilizar la expresión que fueron lanzados vivos al lago de fuego, ¿de acuerdo? Y por otra parte, alguien preguntaba ayer algo muy interesante acerca de dónde dice la Biblia que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Bueno, tengo dos versículos que me gustaría compartir rápidamente con ustedes. El primero se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, carta que entra dentro de la clasificación de epístolas de prisión. Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 10, se lo leo, y dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente o primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí tiene usted un versículo donde dice que Cristo subió a lo más alto, pero que también descendió a las partes más profundas de la tierra. Pero aquí no dice qué fue lo que hizo en esa parte, en ese lugar. Pero en Primera de Pedro, todo esto después queda grabado, ustedes lo pueden volver a oír. De hecho, también se va a subir después al canal de YouTube para que lo puedan repasar. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, dice así la palabra, escuchen. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Y también en Apocalipsis capítulo 1, el Señor, cuando se presenta a Juan en la isla de Patmos, donde está sufriendo el destierro, le enseña las llaves del Hades, ¿vale? Como diciendo, yo he vencido al infierno, yo he vencido a Satanás, y ahora el que manda y el que controla soy yo, ¿vale? Entonces es muy, muy importante saber que el cuerpo, cuando una persona muere, vamos a hablar de la persona del Señor Jesucristo, estuvo 3 días sin salir del sepulcro. Su cuerpo estuvo en el sepulcro, sin latido en el corazón, sin riego sanguíneo, muerto, literalmente muerto. No se desmayó, no sufrió un desvanecimiento y luego salió haciéndole creer al mundo que había resucitado. No, Cristo literalmente murió conforme a las Escrituras. Pero en ese tiempo Él descendió a las partes más profundas de la tierra, porque la muerte no pudo detenerlo, su cuerpo no vio corrupción, y allí se produjo, digamos, una especie de traslado de un lugar a otro, y es un tema muy, muy interesante que sería muy bueno que ustedes analizaran en profundidad a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero efectivamente, si su pregunta es, ¿descendió Cristo a las partes más profundas de la tierra durante su sepultura? Categóricamente sí, porque la Biblia, lo hemos leído, que lo afirma en esta tarde. Yo siempre digo, cada día digo, y ustedes me van a escuchar muchas veces esta expresión, si leyéramos más la Biblia, los cristianos, cuántas divisiones se podrían haber evitado, cuántos quebraderos de cabeza nos podíamos haber evitado, y cuántas respuestas a enormes dudas y a cosas terribles que hemos hecho incluso a nivel ministerial. Porque muchas veces hablamos de los errores, de los fallos o de los pecados que cometen las ovejas. Pero ¿y los ministerios? ¿No se equivocan nunca los ministerios? ¿No han llevado ministerios a su iglesia un método, un sistema, creyendo que es algo novedoso, algo nuevo del Espíritu Santo, y luego se han dado cuenta de que ha traído más problemas que otra cosa?
¿Cuántas veces tendremos que pedir perdón? Como los padres a veces tenemos que pedir perdón a los hijos, porque ellos tienen que obedecernos, pero nosotros no tenemos que exasperarlos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que nuestra responsabilidad es mayúscula, nuestra responsabilidad es inmensa. Y si hemos hecho cosas en el ministerio incorrectas, pues tendremos que pedir perdón a la respectiva congregación, que al fin y al cabo es la que nos apoya, y somos pastores porque hay ovejas. Si no fuera por las ovejas, no sé qué tipo de pastores seríamos. Porque por otra parte me hace mucha gracia cuando la gente a veces, o algunos se presentan como soy pastor, y cuando se le pregunta ¿dónde está su iglesia? Dice no, yo no tengo iglesia. Pues ya me contará usted, pastor, ¿de quién es pastor usted? Del aire, del viento, ¿no? Entonces es muy importante que nos ciñamos a la Biblia, que no nos separemos ni un milímetro de la palabra de Dios, porque los peores errores en cuanto a doctrina, en cuanto a sistemas, en cuanto a métodos y en cuanto a otras muchas cosas se cometen precisamente cuando nos salimos del patrón bíblico. Y yo creo que en estos tiempos, donde proliferan tantas falsas profecías, así de claro lo digo, tantas falsas profecías, tantos falsos profetas, tantos falsos apóstoles, etcétera, etcétera, como nunca antes, tenemos que volver a la fuente, al origen. ¿Y el origen cuál es? La fuente en la que bebemos, ¿cuál es? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Y si tenemos un amplio conocimiento de la palabra y tenemos una profunda y genuina comunión con el Señor, difícilmente caeremos en los engaños. ¿Dónde podemos obtener los libros apócrifos? Bueno, así de casualidad vi la pregunta suya, Mónica Oviedo, y permítame decirle que fue justamente en el Concilio de Trento, ¿verdad?, en el siglo XVI, cuando los que se reunieron en ese concilio decidieron meterle 7 libros más a la Biblia. 7 libros más a la palabra de Dios. Todos esos libros que les incluyeron no forman ninguno parte del Nuevo Testamento, sino todos están en el Antiguo Testamento. Usted puede comprar una Biblia, digamos, católica, generalmente son Biblias versión nácar colunga, y usted va a encontrar ahí los 7 libros apócrifos. Uno de ellos es Tobías, otro es Baruch, otro es Judith, el otro es Eclesiástico, el otro es Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Y si me preguntan cuál les recomendaría yo que leyeran, mire, por ejemplo, el libro de Sabiduría, que es también un libro apócrifo, es como el libro de Proverbios, pero así como los proverbios en las Biblias nuestras están como salteados, pasan de un tema a otro y no guarda un orden, en el libro de Sabiduría, el rabino que lo escribió hizo bloques en orden por temas. Y está muy interesante, pero no está en la Biblia, ¿verdad? Ahora, yo les recomendaría a todos que leyeran Primera y Segunda de Macabeos. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Porque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. ¿Qué pasó en esos 400 años? Fue el Imperio griego. Pero cuando usted lee, por ejemplo, las profecías del profeta Daniel, usted se va a dar cuenta que él recibió la revelación de que se levantarían 4 imperios que perjudicarían, que afectarían, que tendrían mucho que ver con el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel. Él conoció el imperio babilónico, el que destruyó el templo con Nabucodonosor. Él conoció también parte del imperio medo-persa, que fue el segundo imperio, pero el Antiguo Testamento no nos da ninguna información, sino que no vemos en acción al imperio de Alejandro Magno, al de los griegos, en el Antiguo Testamento. Y cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, automáticamente nos encontramos con el famoso Imperio Romano. Bueno, ¿y qué pasó con el imperio de los griegos? Bueno, usted sabe que Alejandro Magno, cuando murió, no dejó descendencia, ¿verdad? Hubo ahí unas guerras tremendas, y 4 de sus generales, creo recordar sus nombres, eran Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisimaco. Esos eran los 4 nombres de sus 4 generales, las 4 cabezas de leopardo con 4 cabezas, son los 4 generales, que se repartieron todo su territorio. Pues es muy interesante ver, por ejemplo, la historia de los seleucidas, qué territorios se repartieron, la historia de Antíoco Epifanes, la historia de Antíoco Epifanes, el que profanó el lugar santísimo, cuando dice la Biblia en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda,
Pues esa profanación desoladora, la profanación del lugar santísimo, del Kadosh Kadoshim, se llevó a cabo en la época de los griegos, ¿verdad? Y se volverá a llevar en los últimos tiempos, en la figura del anticristo. Entonces yo les recomendaría que leyeran, por ejemplo, como historia, son libros de historia. Es como si metiéramos en la Biblia, con todo mi respeto lo digo, la historia de los conquistadores españoles, o la historia de Simón Bolívar, o la historia de... En fin, son historias muy interesantes que tienen que ver con el pueblo de Israel, pero son libros que no cumplen todos los requisitos que tenían que cumplir los libros para poder formar parte del canon. Son libros que dan mucha información, efectivamente, pero no son libros que formaron nunca parte del canon de la Biblia. Los metió la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Así es que cuando le digan a usted, ay, ¿por qué las Biblias de ustedes, los evangélicos, tienen menos libros que la Biblia católica? No, la pregunta está ya mal formulada, ya empezamos mal. La pregunta no es por qué nosotros quitamos libros de la Biblia. No, la pregunta es por qué se metieron más libros, por qué se añadieron más libros a la Biblia. Los famosos libros apócrifos, que los puede encontrar todos los que incluyeron, porque después hay muchísimos más. Los puede encontrar en la Biblia católica, todos en el Antiguo Testamento. Hay muchísimos evangelios que llevan nombres de personajes famosos, como Pedro, como Bernabé, como Judas, como María Magdalena, que son nombres que se utilizaron como seudónimo, pero no fueron realmente escritos por estos personajes. ¿Dónde y cómo murió María? Bueno, yo no sé cómo. Murió María. Según los católicos, ascendió al cielo, ¿verdad? No murió. Pero probablemente haya muerto en la ciudad de Éfeso, porque era en Éfeso donde vivió los últimos años de su vida con Juan, el apóstol Juan, el que recibió la instrucción, el mandato, la orden desde la cruz del Señor Jesucristo de que se encargara de ella. Así que probablemente María murió en Éfeso. ¿De qué murió? Pues no se lo puedo decir, sinceramente no lo sé. Y lo que no sé no lo puedo responder. ¿Me puede explicar qué quiere decir Juan 20, 22? Bueno, déjeme que lo busque un segundito. Juan 20, 22 dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando llegamos al día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que ellos tenían que esperar la promesa del Padre, ¿verdad? Algunos consideran este acto de recibir, también dice en otra parte, sopló sobre ellos, como una especie de anticipo, una especie de decir, bueno, mira, ustedes van a recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días, van a tener una experiencia espectacular, y esto es, digamos, como un acto simbólico, un acto, digamos, como un anticipo de lo que iba a suceder. A quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos. Es decir, si no predicamos el Evangelio, la gente va a permanecer en pecado. ¿Sabe cuánta gente permanece todavía en pecado? ¿Sabe por qué hay tanta gente que todavía sigue pecando? Porque hay poca predicación del Evangelio. Lean ustedes y estudien cuando dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tiene que ver con la falta de predicación bíblica. Tiene que ver con la falta de conocimiento de la palabra. Y cuando hay poca predicación, hay mucho pecado. Y la Biblia dice que se le puede retener los pecados a la gente por falta de predicación, pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente puede llegar a ser liberada y a obtener el perdón de sus pecados, porque el Evangelio tiene poder liberador, puede transformar a la gente. Y por eso la tremenda responsabilidad, hoy en día más que nunca, de predicar el Evangelio. En las iglesias católicas adoran a imágenes. Sí, yo lo sé y es algo evidente y es algo que todos sabemos, lamentablemente es así. Pastor, es normal en la iglesia haya oración, más oración que predicación. Bueno, una cosa no quita la otra. ¿Qué es más importante, la pierna izquierda o la derecha? ¿Qué es más importante, el ojo derecho o el izquierdo? ¿El pulmón de la derecha o del izquierdo? Vamos a ver, no es cuestión de dejar de hacer una cosa para hacer otra. Los sobreénfasis, ahí están los problemas. Cuando se
dimensiona una práctica, sea oración, sea ayuno, sea lo que sea, descuidando otra área, ahí es donde está el problema, en el desequilibrio que se produce. Yo creo que la iglesia tiene que tener oración, tiene que tener misiones, tiene que tener predicación del evangelio, tiene que tener alabanza, tiene que tener enseñanza. Es un conjunto de cosas lo que forman una congregación, ¿verdad? Pero la oración no desplaza a la predicación del evangelio, ni la predicación del evangelio desplaza a la oración. Yo pienso que son dos cosas que tienen que ir de la mano, tienen que ir juntas, ¿verdad? Ahora, lo que no podemos hacer es estar todo el día orando y olvidándonos de las almas que están fuera, que no conocen al evangelio. Ni tampoco podemos estar todo el día predicando el evangelio y luego no oramos nunca. Es que hay que tener un equilibrio, que muchas veces es lo que a mucha gente le cuesta, ¿no? Se van a un extremo o se van al otro extremo. Y por eso hay congregaciones que tienen un énfasis espectacular en la música, invierten una barbaridad de recursos económicos y de potencial humano en la alabanza, pero luego vas y no hay enseñanza, no hay prácticamente enseñanza. La iglesia es como un macro concierto donde la gente va y está continuamente cantando y la música ha terminado desplazando la predicación. Entonces, buscar el equilibrio, buscar el punto intermedio, ¿verdad? Y si nos falta de algo, tener la humildad de buscarlo, que seguramente alguien cercano a nosotros lo tiene, y así compartir, y así no entramos en una competencia, en una rivalidad ridícula y absurda, que al final se nos vuelve en contra a todos, sino entrar en una necesidad de buscar lo que no tengo en el hermano de al lado, en el ministerio de al lado, o en la provincia o en la ciudad de al lado, y yo ofrecer lo que el Señor creo que me ha dado en su gracia y en su misericordia, ¿no? Entonces creo que esa es la forma correcta por la que debemos de trabajar. Entran tantas preguntas. La iglesia es como una sinfonía. Yo quisiera que siempre, cuando, lo digo en general, ¿vale? Cuando hagamos preguntas, y yo también tengo que cuidarme mucho a la hora de responder, seamos muy respetuosos, ¿sí? Seamos muy respetuosos, porque no estamos cuestionando ni estamos criticando a nadie, ¿eh? Dios nos libre de estar aquí con una actitud de prepotencia, de superioridad, en absoluto. Esto es una responsabilidad brutal, ¿eh? Yo incluso hoy decía, madre mía, en la que me he metido yo dando respuestas a preguntas de ustedes cada día. Por lo tanto, seamos siempre muy respetuosos, no estemos cuestionando ni criticando lo que hacen los demás, porque, como dice el refrán, en todos los lados se cuecen habas, ¿vale? Al morir, ¿nos vamos al cielo o nos quedamos dormidos hasta la venida del Señor? El cuerpo, no mezclemos las cosas. El cuerpo, el estuche del alma, la funda del alma, ahí queda, se descompone, se deshace, el polvo vuelve al polvo. Pero el alma, el espíritu es eterno, y vamos directamente a la presencia del Señor. Cuando resucitemos en el día postrero, recibiremos un cuerpo transformado y glorificado, sin defectos, sin limitaciones de ningún tipo, ni de espacio, ni de tiempo, ¿verdad? Pero de momento estamos en la presencia del Señor. La guerra espiritual, bueno, esa es otra, ¿ves? Ese es otro tema que se ha ido la gente a unos extremos brutales hasta el punto que ven al diablo por todas partes. Ven a demonios por toda la ciudad. Si la ciudad está como en la boca del infierno, ¿no? Y yo les digo a muchos hermanos, con todo mi respeto, siempre digo esto, que así como algunos tienen una especie como de parabólica en la cabeza, que están viendo demonios por todos los lados, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos permita verlo a Él por todas partes? Porque yo, hermanos, me van a perdonar, pero yo veo al Señor por todos lados. Yo veo al Señor por todas partes. Entonces, la guerra espiritual, bueno, vamos a ver, estamos en guerra. Estamos en guerra. Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra guerra se lleva a cabo contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero vamos a ver, esa guerra está ganada, esa guerra está vencida, y no tenemos que caer en la obsesión de estar todo el día viendo al diablo por todos lados, ¿de acuerdo? Una iglesia de 20 personas que se dedique a echar los demonios que supuestamente dice que hay en ese día, y después a la semana siguiente vuelven otra vez los 20 y vuelven otra vez a echar fuera los demonios, yo me pregunto, ¿salen o no salen? O si salen, vuelven a entrar otra vez. Es decir, a veces le damos al diablo un lugar que ni la Biblia le da. La palabra sela significa silencio, meditación. Es un término musical que aparece en el libro de los Salmos, Michel.
Entonces, no tengamos esa predisposición siempre a ver al diablo, siempre a ver a Satanás por todas partes. Satanás no es omnipresente. ¿Qué más quisiera él ser omnipresente? ¿De dónde viene? Le dijo el Señor a Satanás, de rodear la tierra. El único que está en todas partes, el único que es omnipotente, omnisciente y omnipresente es nuestro Dios. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. O está en Europa o está en África. O está aquí o está allá, ¿verdad? Claro, se desplaza de un lugar a otro, lógicamente, como ser espiritual que es, pero ni él está en todas partes, ni los demonios están en todas partes, siempre incordiando y molestando. Además, yo digo una cosa, cuando empezamos el culto, oramos, ¿verdad? Solemos orar, presentamos el culto al Señor, pedimos su presencia, pedimos su bendición, que sabemos que está. Entonces, ¿cómo entran tantos demonios a un culto? No sé, no les da temor a los demonios entrar a un lugar donde están los santos reunidos, donde está la presencia del Señor. A veces le damos hasta ideas al diablo. Entonces no caigamos en ese absurdo, ¿sí? Alguien preguntaba por qué es una hoz. Una hoz es como una especie de navaja así en forma de círculo que significa que es para cortar la hierba, ¿eh? Eso es una hoz. La guadaña es igual pero más grande. Buenas tardes. ¿Puede o debe un hermano en Cristo bautizar o solo puede hacer un pastor? Hombre, generalmente vamos a ver, los pastores están para algo y las ovejas están para algo, ¿no? Entonces yo creo que a falta de un pastor, si usted está en un lugar donde no hay una congregación, donde no hay un pastor y hay una persona que se quiere bautizar, pues hombre, vamos a ver, yo ahora mismo porque le puedo decir que no es ningún pecado mortal el que usted haya llevado un alma a los pies de Cristo y no se congregue por lo que sea, que también es extraño, ¿no? Y bueno, pero generalmente los que bautizan suelen ser los pastores o las personas que el pastor, la iglesia haya asignado para dicho menester, ¿verdad? Pero no es que cada uno haga lo que le da la gana. Yo pienso que hay un orden y hay trabajos y funciones que son típicas de pastor y trabajos que son típicos de diácono y trabajos y funciones y ministerios que son típicos de otros hermanos y así nos complementamos todos. Pero yo pienso que tiene que haber un orden, unos requisitos, ¿verdad? Si no, esto es como, perdonen la expresión, yo la uso mucho, como el ejército de Pancho Villa. No se me ofendan los mexicanos, que sé que hay muchos que nos ven, donde cada uno hace lo que le da la gana. Tiene que haber un orden. Es verdad que a los discípulos, a los epilépticos, se me fue. Los epilépticos, no, la epilepsia no es un demonio. No confundamos una cosa con otra. Yo he orado por gente que supuestamente tenía ataques epilépticos y lo que tenían eran demonios. Pero la epilepsia es una cosa y los demonios son otra cosa. Que se parece mucho, es verdad. Pero no confundamos. No tratemos al pobre epiléptico como un endemoniado porque le podemos hacer un daño terrible. Y tampoco tratemos a un endemoniado como un epiléptico porque entonces lo que estamos es dando un diagnóstico equivocado, erróneo. Son dos cosas diferentes. Ahí la necesidad de discernimiento espiritual. El don de discernimiento de espíritu. Danzar en las iglesias, todo dentro de un orden, hermano. Todo dentro de un orden. La danza no puede desplazar otros ministerios, otras funciones. Danzar, no hay ningún problema, siempre y cuando en esa iglesia se permita el danzar. Usted cuando va a una iglesia, usted tiene que adaptarse a donde va. Si usted va a una iglesia y, por ejemplo, no es la costumbre danzar o levantar las manos, orar en alta voz, usted va de visita, no va a pretender que la iglesia se le adapte a usted. Y si no le gusta, váyase y busque otra. Pero lo que no puede hacer es su iglesia a su manera. Entonces, el danzar, si usted es miembro de una iglesia, usted sabrá si en su iglesia está permitido, está bien visto, en momentos muy concretos y particulares, ¿verdad? Porque la iglesia no es un sitio para ir a danzar, la iglesia no es una discoteca. Pero hay momentos en los que se puede danzar, como levantar las manos y tocar las palmas, pero siempre todo dentro de un orden, dentro de un equilibrio. Infórmese primeramente antes de hacer algo. Pregúntele a su pastor. Y su pastor seguro que le va a responder según la costumbre de su congregación, porque no todas las iglesias son iguales, ¿vale? No todas las... ¿Cuándo vengo a Colombia? Cuando me inviten. Yo voy a Colombia cuando me inviten. Me han dicho que es un país muy bonito, no lo conozco. Nací al lado de Colombia, nací en Venezuela, hace ya muchos años. Entonces, no hagan nada fuera de lugar.
Adáctense a la congregación. Hay gente que dice, es que en mi país, cuando yo iba a mi iglesia, en mi país se hacía esto, sí, hermano, pero sabe que ahora usted está en otro país. Ahora le respondo al tema de los tatuajes. Ahora usted está en otro país. No, lo importante es que usted se asesore, que usted pregunte, que usted tenga capacidad de adaptación. Y si se siente incómodo porque ese no es el estilo suyo, no le gusta la iglesia, pues busque otra iglesia, ¿verdad? Pero no cuestione, no critique, porque hay tanta variedad dentro del mundo evangélico. Hay para todos los gustos, querido hermano. En cuanto a los tatuajes, pues no son bíblicos. Los tatuajes están prohibidos por la palabra de Dios. Tatuajes, marcas en la piel, rasguños, esos son costumbres paganas que lamentablemente se han puesto de moda. Incluso hay cristianos que se ponen el pescadito, ¿no? Un pescadito, y yo soy de mi amado y mi amado es mío. Algunos se lo ponen hasta en hebreo, ani, le dodí, li, ¿verdad? Pero los tatuajes no son de Dios. Nuestro cuerpo no es una libreta donde usted puede escribir y hacerse lo que quiera. Los tatuajes no son de Dios. Ahora, hay gente que se ha convertido y ya venían de la calle, ya venían del mundo con tatuajes. Bueno, no le vamos a cortar los brazos. Ya, bueno, ya es lo que hay, ¿no? Son las secuelas, las consecuencias, ¿no? De haber hecho cosas en desorden. Y hay cosas que quedan de por marca, de una marca de por vida. Pero los tatuajes no son bíblicos. No se les ocurra a ningún cristiano hacerse tatuaje, ni ponerse versículos de la Biblia. La Biblia que el mundo lee no es la que usted se va a tatuar en un brazo o aquí en el hombro. La Biblia que el mundo va a leer es su vida. Su vida es la Biblia que el mundo lee. Que lean bien. ¿Es correcto que una iglesia cristiana evangélica celebre el llamado Día del Amor? Yo nunca he visto eso. Yo personalmente nunca he visto una iglesia, y miren que conozco iglesias, que tenga un día que se llame el Día del Amor. Vamos a ver, habría que especificar. Puede ser, digo yo, no sé, no conozco el tema, pero puede ser que el pastor haya dicho, los hermanos hayan dicho, mire hermano, vamos a darles un énfasis, vamos a darle el próximo domingo un énfasis al amor, y vamos a traer un regalo para un hermano, vamos a pedirle a los matrimonios que oren unos por otros. Entonces, a veces, todo tiene su connotación, ¿vale? Entonces, el Día del Amor, bueno, podemos poner un día en la iglesia, el Día de la Oración, el Día del Ayuno, el Día de la Familia, el Día de las Misiones, ¿por qué no? El Día del Amor, pero claro, no conozco la connotación de lo que se refiere con el Día del Amor. Por lo tanto, no tengo muchos datos, ¿no? para responder correctamente a esta pregunta. En cuanto a la incineración de los muertos, no es bíblica, no es una costumbre bíblica. Sé que se ha puesto muy de moda y lamentablemente, no sé en otros países, perdonen hermanos, yo hablo de lo que conozco, no de lo que ignoro. He aprendido a no meterme en camisas de 11 varas y no hablar de lo que no sé. En España, a las personas que están muriendo por el coronavirus, los están quemando. La mayoría los incineran, me parece, que se llama así, disculpen, los queman. Pero yo particularmente no veo que eso sea correcto, no creo que sea bíblico. No creo que deberíamos de practicarlo los cristianos. Ahora, tal vez esto es cuestión de conciencia. Yo veo que en la Biblia se honraba a las personas que morían. Y creo que los muertos merecen un respeto, ¿verdad? Y si alguien cree que lo mejor es que lo quemen, pues le quemamos, hermano. No se haga problema. Pero no es una práctica cristiana. ¿Cuánto tiempo falta para el arrebatamiento? Ya me gustaría a mí saber cuánto tiempo falta, hermano. ¿Usted cree que si yo supiera cuánto tiempo falta para el arrebatamiento, no lo diría? ¿Usted cree que yo tengo esa información y no? Hermano, yo no tengo ni idea. Sé que falta poco, cada vez menos. Hoy falta menos que ayer.